Buenos días, mi nombre es Jacqueline Ibarragame, soy estudiante del posgrado de prostodoncia en UABC Campus Mexicali. Para la materia de anatomía de cabeza y cuello, el día de hoy voy a hablarles sobre la arteria carótida y la maxilar interna. En cuanto a la carótida, tenemos que su origen del lado derecho va a estar con el tronco brachiocefálico, del lado izquierdo va a estar nervada con el arco aórtico. En cuanto a su trayecto general, pues esta va a ascender en el cuello dentro de la vaina carotidia. Estas van a estar acompañadas por la vena yugular interna y del nervio vago. En cuanto a su terminación, estas van a bifurcarse al nivel de la C4 en el borde superior del cartílago del tiroides, la carótida interna y la externa. Va a haber diferentes estructuras relacionadas como el músculo superficial que va a dar lugar a la tráquea y al esófago del lado medial y la glándula tiroides, ya sea anteriormente e inferiormente. Cuanto al seno carotidio, va a tener una dilatación de la carótida interna en su origen, va a contener barorreceptores, que estos van a regular la presión arterial, va a estar inervado por el nervio Hering y va a estar inervado también por las fibras del décimo. En cuanto a su cuerpo carotidio, el glumus vascular en la bifurcación va a haber quimiorreceptores que van a detectar presencia de oxígeno, dióxido de carbono y pH. En cuanto clínicamente, pues este va a jugar un papel fundamental en reflejos cardiovasculares y etcétera. Después, cuanto a su territorio, pues va a irrigar principalmente al encéfalo, a los ojos y a la órbita, a las ramas en el cuello. Estos no van a dar ramas específicamente en el cuello. Esto es un factor clave y determinante. En cuanto a los segmentos anatómicos, tenemos cuatro: el cervical, el petroso, el cavernoso y el cerebral. En cuanto al cráneo, pues podemos ver a través del conducto carotidio en el temporal. Dentro del conducto carotidio, pues va a haber ramas carótico-timpánicas, vamos a tener una porción cavernosa donde va a haber ramas hipofisiarias y cavernosas, una porción cerebral, que estas son las principales. Vamos a tener a la arteria oftálmica, que va a irrigar al globo ocular, a la arteria cerebral anterior, a la cerebral media, a la arteria comunicante posterior y a la coroidea anterior. De esto relevante clínicamente, pues van a ser las principales arterias comprometidas en accidentes cerebrovasculares. En cuanto a las ramas terminales de la carótida externa, pues esta es una de las arterias más grandes e importantes de toda la región facial. Van a tener un trayecto general, estas van a dirigirse medial al cuello del cóndilo mandibular y va a pasar por la fosa infratemporal y la pterigo-palatina. En cuanto a la disposición clásica de estas tres porciones, va a ser mandibular, óseamente, pterigoidea muscularmente y pterigopalatina terminal. En cuanto a la irrigación de estructuras óseas y regiones profundas del oído, va a haber diferentes ramas. Estas son las principales: la arteria auricular profunda, la timpánica anterior, la arteria meningea media. Esta va a entrar por el foramen espinoso específicamente, a la arteria meningea accesoria, a la arteria alveolar inferior, que este va a dar lugar al canal mandibular y va a irrigar a los dientes inferiores. En cuanto a la porción pterigoidea, es decir, muscular, va a irrigar básicamente a los músculos masticadores, por ejemplo, a la temporal profunda anterior y posterior, a la massetérica, la pterigoidea y a la bucal. En cuanto a su porción pterigopalatina, es decir, la porción más terminal, a la arteria alveolar superior posterior, a la infraorbitaria, a la palatina descendente, a la arteria del conducto pterigoideo, a la faringia y a la esfenopalatina, principalmente en su rama terminal, que va a dar lugar a la cavidad nasal. En cuanto a la carótida interna, pues esta va a ser muy importante para accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, aneurismas cavernosos y también para las patologías orbitarias. En este caso, pues la oftálmica. Cuanto al seno carotidio, pues va a haber síncopes de reflejo, va a haber hipersensibilidad carotidia. Y en cuanto a la maxilar interna, pues va a haber hemorragias severas en fracturas faciales. Este es de relevancia en cirugía ortognática
para los bloqueos anestésicos y, por ejemplo, en una epistasis severa en la rama esfenopalatina. También en la arteria meningia media, pues sabemos que ese es el principal vaso involucrado en las hemorragias epidurales y para nosotros es de importancia saber todos estos términos, las arterias, nosotros conocerlas y las fascias para poder determinar un diagnóstico favorable para nuestros pacientes. Por mi parte ha sido todo, muchas gracias.